Marcos. Monty Peiró. Estoy completamente enganchada a los Bridgerton, que es un culebrón. Me he enganchado a un culebrón. Bueno. Ya está, no pasa nada, así lo digo. Un culebrón decimonónico, un culebrón victoriano, una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Y no puedo parar. O sea, de hecho es que ya te digo, hoy no voy a poder ver ningún capítulo porque no paro de... O sea, es que voy muy agobiada, es que yo veo muy poco Y la estás tele. jodida con esto. Estoy jodida porque yo no entiendo por qué tengo que ir a trabajar, por qué tengo que hacer cosas, por qué tengo que estar aquí grabando esto. De hecho, es que yo creo que cuando hagas tu sección, yo me voy a poner a los Bridgerton en el móvil con los cascos y tiras tú para adelante con el podcast. Muy porque bien. yo no puedo más. Muy bien. Yo he de decir, no sé nada de los Bridgerton estos, pero me da la sensación que es una serie de hace muchos años. O sea, ¿por qué? Sí, porque ha salido ahora la tercera temporada. Ah, que se ha completado, muchos que se ha años acabado tampoco. algo. No, simplemente ha salido la tercera temporada. Y hay como publicidad por ahí y no sé, y bueno, y Isarne, nuestra amiga Isarne, a la que desde aquí le mandamos un saludo porque es la mejor, me dijo, tú te tienes que enganchar a esta serie. Claro, pero esto se ha generalizado, es decir, algo ha pasado porque los Bridgerton, la temporada 1 y 2, no era tan masificado como lo que yo pasa estoy es que viendo. no, tú lo estás viendo porque estás en mi entorno, a lo mejor. Bueno, no sé, yo sé en que... Twitter está todo el mundo ¿Ah, sí? calent que flipes. Pero porque ha salido ahora la tercera temporada. Ya, vale, porque Claro. acaban de estrenarla Exacto. y está tal. Entonces la semana que viene la gente dejará de hablar. Exactamente. Vale. Y hace 2 semanas era con el Reno ahora es los Bridgerton, la semana que viene no se sabe. Ah, es verdad, lo del Reno, tengo que ver esa serie. Yo también. Entonces, pero claro, yo ahora estoy yo no quiero más sufrimiento. Yo no puedo más. Entonces yo necesito culebrones, cosas que a mí me abstraigan. Yo no quiero Bueno, sufrir. pero culebrones tienen dosis de sufrimiento, ¿no? Sí, pero es un sufrimiento que no me interpela, porque yo, como Ajá. tú comprenderás, no soy una mocita casadera de la Inglaterra del siglo XIX. Tú quieres que sufran otras. Claro, unas no, yo veo Baby pijas Reno de- y a lo mejor ese sufrimiento me interpela, ¿sabes? Entiendo. Y me hace estar jodida, pero a mí me encanta estar jodida porque no sé quién se va a casar con... Eso a mí me da, o sea, es un sufrimiento que está guay. Entonces, estoy muy enganchada. Me parece bien. Lo Eso es todo. respeto, ¿Tu semana lo respeto bien? mucho. Mi semana perfecta. No tengo mucho que comentar, salvo que, no sé, estoy trabajando mucho, cosa que está muy bien. Se nos olvidó decir la semana anterior un Sí. dato que ya conocíamos, pero que lo diremos ahora, que es que el 6 de julio se despide la temporada en directo, como Sí. siempre en el Shangri-La Rock Bar en Valencia. Ese directo, es decir, bueno, no sé si lo hemos hablado, pero lo hablamos aquí, Ajá. si eso, no es exclusivo del directo. Exacto, no se subirá. No se va a subir. El que quiera saber lo que va a pasar, porque puede que pasen cosas especiales. Claro, queremos hacer algo más audiovisual o algo más... Pero tampoco prometamos porque igual luego nos Igual se nos atropella ve. la vida porque estamos muy liados. Pero la idea es hacer algo diferente. Entonces, venid a Valencia. Venid a Valencia Os y nos cogéis veis. un ave, os cogéis un lo que sea, os venís y veis el directo. ¿Cuándo? 6 de julio. Julio. Sábado, julio, Shangri-La Vale. Rock Bar. Despedida de la 6ª temporada de Todo Mal. A lo grande. Muy bien, a lo grande. pero suena muy bien. Suena todo. muy bien. Podemos anunciar cosas aunque luego sean mentira. Melendi va a actuar. Va a venir Melendi y va a tocarse a la luna en directo. ¿Te imaginas? Estaría muy guapo. Estaría guapísimo, ¿eh? Bueno, vamos a preguntarle. Le preguntamos en su Instagram. A ver qué Cuando dice. Todo Mal sea tan grande como la velada, vendrá Melendi y tocarás a la luna. Algún día. Siempre Pero se bueno, puede soñar. Hay que vamos soñar, a Montevideo. empezar el programa, Ujú. que ya va bien. Cosas que no. Que no, coño, que no. Montevideo, esto es una cosa que está como muy generalizada en general en la izquierda. Nos quejamos mucho, pero nos quejamos siempre como con resignación y tal. Yo ya no puedo soportar más. No puedo soportar un solo debate más con los moderadores que no hacen absolutamente nada. No puedo soportar un debate donde el moderador lo único que hace es decir: habla usted, cállese, no se calle. Un moderador Ya. no solo hace eso. Yo te voy a contar una anécdota muy Una rápidamente. anécdota. Una anécdota de cuando iba a tercero de EGB y iba a haber una clase de debate. Y yo fui elegido como moderador de ese debate. Y yo me fui a mi casa y dije: ¿qué hace un moderador? Pues nada, decirle cuando tiene que hablar cada uno, ¿no? Pensé eso. Y luego recibí una dura reprimenda cuando ni me había preparado el tema del que se iba a hablar. Claro. Creo que se iba a hablar sobre Sagunto, no sé qué, que habían puesto mármol en el Ah, teatro sí, en de el teatro, Sagunto sí. hace 40 años, casi hace 30 años. Y yo no tenía ni puta idea de eso. Entonces ni presenté el tema ni tal, solo tal. Pues yo habría sido un moderador oficial de televisión. Sí.
Porque no hacen nada, ninguno. Da igual el debate, porque es que ahora no puedes hacer ningún debate, pero ya ni en televisión, es que ni en directos, ni en podcast, ni nada. Está como feo y es incómodo que un moderador... Modere. Claro, porque parece que un moderador cuando le da la razón o porque alguien ha dicho la verdad y otra persona no ha dicho la verdad... Ajá. Claro, es como te pones de parte de una de las partes y es como que un moderador no puede ponerse de parte de nadie. Eso es mentira. Pero un moderador tiene que controlar un poco eso. Si uno está mintiendo y otro está diciendo la verdad, decir, bueno, a ver, es que lo que está diciendo este es verdad. Claro. Y esto es Estaría mentira. guay, estaría Pero guay. no se puede hacer. Los moderadores tienen prohibido hacer fact-checking. A esto es que le gusta tanto a la Sexta Sí. y no hacen nunca. Que oye, que un poco eso. En fin, da igual. Que los moderadores, muy mal. Que moderen. Que moderen. Han Mira, dejado de moderar. Pues yo traigo una cosa que he vivido. Joder, es que no quiero hablar tanto de Eurovisión, pero es que ha sido a raíz de eso, Bueno, no de no pasa nada, no Eurovisión pasa en nada. sí, sino del hecho de que la cantante de Nebulosa tenía 55 años. Vale. Y me revienta la condescendencia con la edad, como si tener 55 años fuera en plan, ay, es que claro, tiene Ya. 55 años y mírala, ahí está cantando. Bueno, sí, es que la gente con 55 años puede cantar, no Bueno, es un gran logro. claro. O sea, es un logro que haya logrado ocupar un espacio que se reserva a mujeres jóvenes. Claro. Pero es que la gente es como, ay, venga, o cuando ven a una persona mayor haciendo algo ahí, uy, qué bonito, uy, bravo, bravo, como si la gente mayor fuera gilipollas. Sí, un poco sí. Me revienta Sí. esa condescendencia. Porque vamos, quiero decirte, otra cosa es que dijeras, no, yo qué sé, pues el otro día leí una noticia de una señora que había batido un récord de no sé qué con 90 años, un récord de no sé qué, había hecho una gesta deportiva. Hombre, pues eso sí, porque con 90 años una gesta deportiva como una maratón o lo que sea, pues tiene, joder, es algo inaudito, pero que una persona con 55 años cante, chica, no sé, y lo veo como con mucha gente ahí como, uy, mírala, con 55 años, uy, se viste sola, no se ha cagado encima. Bueno, cariño, que parece que tuviera 120. No se ha meado en el escenario. Claro. Yo la verdad que me pongo en la piel de ella y te dan es ganas un de poco decir, de, oye, oye, muy pues bien. sois subnormales. He ido a Eurovisión, he sido la estrella del momento una vez en mi vida, ¿no? Pero hostia, qué aprecio, ¿eh? De que todo el mundo esté hablando de mi puta edad todo el puto Claro, porque rato. además esa condescendencia que quiere como valorar que qué guay que una mujer con su edad haga esto, al hablar todo el rato de la edad, dejamos de hablar de que es un artista. No es, ¿sabes? No está en la Claro. categoría no es una categoría inferior, mujeres con cierta edad. Claro. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, pero con 55 años, una está perfectamente capacitada para iniciarse de cero en el mundo de la música cantando electropop. Porque Total. no es un estilo en el que haga falta ninguna técnica a priori, sino si tú con 55 años decides hacerte cantante, eres capaz de afinar y escribes buenas letras y haces buenos estribillos, puedes empezar de cero tu carrera. No pasa nada. O sea, quiero decir, no es, ¿sabes? No es como para estar ahí, uy, bravo, venga, opa, mira la abuelita, uy, que ha cogido micrófono. Es que da muchísima rabia, tío. Y obviamente, o cómo no, está esto de si fuera un hombre, no pasaría No para pasaría nada eso. lo mismo. No pasaría nada lo mismo, pero mira, en estas estamos, Monty Python. En estas estamos. Con el patriarcado. Pues sale. No generalices, mujer. No todos los hombres te quieren matar. Quiero mi medalla por no violar. Soy un not all man. Monty Python, como ya amenacé la semana pasada, hoy traigo una sección sobre hombres feministas. Que sí, lo sé que es duro hablar de esto, sé que el papel que juegan los hombres feministas en el feminismo es el tema que menos os preocupa a las feministas y entiendo perfectamente por qué. Pero os guste o no, compañera, hermana, los hombres estamos aquí a vuestro lado y algo habrá que hacer con nosotros. Sí. Habrá que hablar de nosotros de vez en cuando y ver cómo está el percal. Esta sección corresponde a la serie anual de una sección sobre hombres por temporada, que traigo una vez al año para comentar un poco cómo está la cosa. Si ha cambiado algo, si hemos Seguís aprendido... estando guay, ¿no? Sí. Seguís cobrando guay, está todo bien. Bien, me Y alegro. también en alguna ocasión para lloriquear un poco y aclarar, cómo no, que nosotros también somos víctimas del patriarcado. Sí.
Pero no respires fuerte sobre el micrófono No, aún, no, Monty Piro. a ver, me parece bien. Porque hoy quizá llore un poco, pero mi intención principal es hacer un poco de crítica, puesto que ya llevamos muchos años de ola feminista y los hombres que han estado en segundo plano varios años... A ver, en segundo plano, a su pesar, tengo que decir. Están dejando de hacerlo y esto hay que comentarlo. Y voy a intentar no dar nombres por tentador que resulte. Vamos allá. ¿Cómo estamos los tíos a día de hoy, 2024 después de Cristo? Se me sigue haciendo raro decir 2024 como un número súper... Es loquísimo, es que es fuerte. Pues a ver, vamos a empezar por una nota positiva hablando de los hombres en general. Fuera de la ola reaccionaria, que no es pequeña y no son pocos los hombres que se dejan seducir por el machismo y el fascismo ante la pérdida de privilegios que el feminismo promete, lo cierto es que yo veo a los hombres de mi entorno cada vez mejor. Sí. Puede ser una visión sesgada, pero joder, hace 10 años los hombres decíamos todas putas cada vez que quedábamos a tomar una cerveza, sí. Y ahora no. Creo que en muchos círculos el machismo basal, que era tolerable e incluso celebrable, ha desaparecido. Sí es cierto, no obstante, que se ve más la equidistancia. Una equidistancia que antes no era necesaria. Siempre hay alguien que dice, yo qué sé, yo prefiero no decir nada que si no me cae una buena. Ya, no, pero sí que es verdad que yo antes había temas que si los sacaba eran enfrentamiento, sí. Y ahora son, lo que recibo de los tíos es apoyo, feedback. Y en el peor de los casos un mutis, ¿no? Mejor sí. No me meto. Y ojo que por mucho que desde el feminismo se haya considerado a los hombres autoproclamados feministas como oportunistas, lo cierto es que cada vez somos más y que la frase que ni machismo ni feminismo está cada vez más relegada a ambientes muy conservadores. Problema, aquí viene tu tema, Monty Piro. Pues que estos hombres vienen con toda su polla, se consideran feministas y se quedan anchísimos mientras tienen bloqueadas a media Valencia por una bulla sobre los piropos en Facebook. Esto está pasando ahora con bastante frecuencia y de hecho trajiste una sección entera sobre este tema y del que no vamos a hablar más porque ya hablamos en su día. ¿Qué más está pasando en la esfera masculina? Pues voy a sacarlo ya, pues son la razón por la que he traído esta sección y quiero que lo escuchéis antes de aburriros demasiado. Influencers de nuevas masculinidades, hombres feministas, cursos de deconstrucción y similares. Desde que esta última ola feminista emergió, los hombres hemos estado pensando de qué manera podemos beneficiarnos de ella. Esto es así, es nuestra naturaleza. No nos culpen a nosotros, culpen al patriarcado. Muchos vieron su oportunidad, muchos otros hicieron el ridículo quitándose la camiseta en manifestaciones para decir no sé qué chorrada que he olvidado ya. ¿Qué era? Era como, puedo estar aquí desnudo y sin que me pase nada. Ellas no podrían, no Increíble. sé qué. Cállate, por favor, vete a tu casa. Han sido años... Ponte la puta camiseta. Ponte la puta Que camiseta. soy muy pesados. Han sido años donde el feminismo hizo un interesante ejercicio de cortar la cabeza de todo hombre que intentase beneficiarse egoístamente del movimiento. Con bastante éxito, de decir. Sí. Primero se veía mal que un hombre se considerara feminista. Tenía que ya considerarse aliado. Luego se vio mal el término aliado. Y ahí hemos estado más o menos asumiendo un rol secundario en la movida. Cosa que nos ha costado muchísimo. Pero el tiempo pasa y cada vez se ve menos mal y se nota. Muchos hombres que se consideran feministas intentan sacar tajada de una forma u otra. Y por otro lado, no lo veo mal. O sea, llevo 6 años grabando este podcast contigo y consideramos este programa como feminista. Así lo dice la descripción. Es más, saco dinero. No mucho, ya os lo digo yo. Tenéis que suscribiros al Patreon, ¿verdad, Monty Piro? Sí. Pero le saco dinero a otras feministas. ¿Debería avergonzarme? Pues a ver, lo que voy a hacer a continuación es una chapuza que no sé si va a salir bien, pero voy a mezclar una crítica con una justificación. A ver, yo, por resumirlo mucho, ¿Sí? porque ya sé que se vienen 3 folios de turra tuya, pero por resumirlo, sí, porque tú en este podcast, para empezar, a mí lo que me mola de hablar contigo es tu posición en este tema, que es que tú vienes aquí como a exponer tus contradicciones, a exponer tus mierdas, a reflexionar, a aprender y a compartir eso. Lo que las feministas detestamos es que llegue un tío, nano, que lleva una semana y media en el feminismo y ya esté dando lecciones. Dando lecciones. El problema son las lecciones, claro. Sí, porque es como, joder, el feminismo en sí tampoco es una meta a la que tú llegues. El feminismo es como el horizonte. Está entiendo. siempre ahí. Quiero decir, es un camino,
que no tiene sentido sin la autocrítica y sin la autocuestión. Y las feministas hacemos muchísimo de esto. Entonces lo que nos repatea es que llegue un señor y diga: yo soy feminista, tú, cariño, tú cállate, porque tú tienes 3 o 4 cadáveres en el armario, ¿sabes? De los que deberías hacerte cargo. Lo primero, ¿sabes? Entonces el feminismo primero empieza por la autocrítica. Revísate, repara lo que tengas que reparar. O sea, hazte cargo en tu esfera privada antes de pasar a la esfera pública. Claro. Que esta es la gran movida. Es la gran movida, efectivamente. Muy interesante, Monty Peiró. Me ha resultado muy interesante lo del horizonte. Es una cosa en la que yo no había pensado. Claro, porque tú nunca llegas a ser un... Ya está, ya ha acabado, me ha acabado el feminismo. Yo creo que nosotros lo vemos un poco así. Sí, claro. Como que ya está, ya soy feminista, se ha acabado. El camino. Somos la hostia, somos maravillosos, Monty, pero hay que querernos. Es entrañable, sí, pero bueno. Creo de verdad que muchos hombres intentan hacer algo interesante con el feminismo y de paso sacar tajada, ya sea monetaria o de reconocimiento. Creo que ellos lo hacen con buenas intenciones, pero creo que en gran medida el éxito o el fracaso de dichos movimientos lo establece también el público. Muchas veces se ha dicho ya que los hombres tienen hueco en el feminismo, pero sobre todo si es para tratar con otros hombres, intervenir en la esfera privada, como tú bien has dicho, servir de ejemplos para ellos y aludir a ellos. Esto es complicado precisamente por cómo es la masculinidad. Lo sabéis vosotras perfectamente, los hombres se cierran cuando algo les resulta ofensivo o personal. Señalar los pecados de la masculinidad no es bien recibido nunca por los hombres. Y por muy buenas intenciones que tengan muchos en charlas y talleres sobre nuevas masculinidades, no acuden mucho. Y es bastante desolador ver cómo el público en estas charlas son principalmente mujeres. Por lo visto existe mucho más interés en ser una voz masculina autorizada en feminismo que simplemente un hombre que se deconstruye en privado. Claro, yo tampoco creo que... O sea, yo quiero decir, obviamente si lo que queremos es un mundo feminista, necesitamos que los hombres sean feministas. Y los hombres yo creo que tienen muchísimo papel que jugar porque... tienen muchísimo trabajo que hacer con la masculinidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Lo que yo creo que chirría un poco es cuando los hombres están todo el rato hablando de cómo nos afecta el feminismo a las mujeres, o de cómo nos afecta el machismo, o de cómo tal, cuando entre los tíos, la propia masculinidad, está todo el trabajo por hacer. Total. Claro, yo le pregunto mucho a mis amigos hombres si entre ellos hablan de feminismo o de masculinidad, de lo que quieras. Hablan de reinventar la masculinidad o de tal. Y la mayoría de respuestas que recibo es que no mucho. Es tremendamente complicado sacar ese tema. No mucho. Cuando nosotras, o sea, yo en mi círculo de amigas, es que todo el rato hablando de esto. Sí. Pero no solo como del feminismo, de lo que los tíos tienen que dejar de hacer, sino de nosotras mismas, de cómo encajar en nuestra visión feminista, por ejemplo, ser heteros, el ser monógamas, en el fondo aspirar a la pareja tradicional, cómo cabalgar nuestras contradicciones, ¿no? Porque obviamente ser feminista te hace replantearte muchas cosas que tienes tan interiorizadas que ni siquiera las quieres dejar de hacer. Yo no veo que los tíos estén teniendo estas conversaciones. No las estamos Y eso teniendo. es lo que a mí me repatea un poco, que es como, tío, si lo interesante, lo que de verdad va a hacer un mundo feminista en el que los tíos sean feministas, es el trabajo que hay que hacer. Y luego el que hay que hacer entre nosotros. Por eso creo que es interesante este podcast, porque tú y yo... El hecho de que tú y yo hablemos de esto sin que tú te sientas atacado, ni que yo me sienta que tú me tratas con condescendencia, ni que me sienta que te pones a la defensiva, creo que eso es lo que hace interesante. Porque tenemos que hacerlo juntos. Claro. Y luego hay cosas que esto es como lo de la maternidad. Hay cosas que hay que hacerlas por separado, ¿no? Exacto. Sí, es totalmente cierto. Yo puedo tener amigos feministas, generalmente todos mis amigos los considero feministas. Yo creo que sí. Pero no hablamos de ello. Es como que ya se da por sabido, el rollo somos guays. Claro, pero el feminismo, como cualquier otra corriente social, está en constante actualización. Claro. Yo con mis amigas, como me descuelgue 3 semanas, hay conversaciones que ya no entiendo. El rollo que nos tenemos que actualizar con vosotras... pero entre nosotros no. Entre nosotros no lo hablamos, no decimos, hostia, y tal. Y me ha parecido también muy interesante sobre el tema de la sexualidad también. O sea, los tíos... somos hetero, los tíos hetero, somos hetero y somos hetero. Es decir, es muy raro que hablemos también de otras opciones y otro tal. No nos planteamos las vidas de otras personas tampoco. Solo lo de nuestra esfera. Pero bueno, es que con los hombres no hay término medio. Un hombre es machista
sucede la deconstrucción mágicamente. Evento canónico. Y tenemos un nuevo señor que sabe mucho y puede servir de ejemplo para otros. No hay un término medio, ya está. Ahí está todo, ese es el proceso. En el caso de los talleres y charlas, le veo esta justificación, pese a que me escama ver esas imágenes llenas de mujeres entre el público. Quiero decir que como que justifico su existencia en que ellos lo están intentando, pero es que el público no responde. Ya. Los hombres no responden. Habría que preguntarse por qué no responde. ¿Cómo estás intentando llegar a ellos? ¿Por qué a estos talleres solo Porque los hombres quieren dar los talleres, no quieren ir. Esta es la puta movida, Montipeiro. Esa es la puta movida. En el caso de los influencers feministas es un poco más complicado. La excusa sigue siendo la misma, o al menos equivalente. ¿De quién es la culpa si todas tus seguidoras son mujeres que te doran la píldora y dicen lo guay que eres? ¿Es culpa del influencer o de los hombres que no quieren saber nada de otros hombres que hablan de feminismo? Bueno, sí que hay muchos tíos que hacen contenido así feminista que mis amigos lo siguen guays, y sí. tal. Es verdad, es verdad que existen. Tengo mis opiniones dependiendo de quién estemos hablando. Creo que los hombres que hablamos estos temas debemos desprendernos obligatoriamente de todo tipo de paternalismo y mantener nuestra personalidad. Creo que para mí es clave a la hora de juzgar esto, ¿no? Es decir, este influencer me gusta más o menos dependiendo de lo genuino que vea, cómo habla, Claro. si, ¿sabes? O sea, lo natural que lo perciba, que no está cambiando de personalidad porque está hablando de feminismo. Claro. Es que hay muchos que dulcifican su voz, su tono y hablan, dependiendo del tema que hablan, si hablan de feminismo, se ponen como más cercanos. Y incluso cuando parece que le hablan a otros hombres, no se comportan igual que cuando hablan de temas que no tienen nada que ver con el feminismo. Ya. Uno de nuestros grandes pecados creo que está siendo tener una visión dicotómica de un asunto que es muy importante para nosotros, o machistas naturales o feministas impostados. Supongo que al final es un dilema totalmente inventado porque hay muchísimos hombres que viven su deconstrucción en privado. Lo que pasa es que yo no lo hago y por eso me tiene tan preocupado el tema siempre y por eso cada año, siempre un día, lo traigo ese tema. Me aterra ser alguien a quien despreciaría. Supongo que las nuevas masculinidades vendrán de forma natural, sin nadie que las represente, o unos cuantos solo, sin nadie que dé curso sobre ella. Vendrá impregnada de forma natural en los hombres del mañana, que hablen de otras cosas, como por ejemplo de la ilegitimidad del Estado de Israel, y que lo que estamos haciendo muchos en nuestra postura hablando de estos temas es hacer tiempo y comentando la jugada mientras el mundo cambia. Mirando la ola reaccionaria supongo que algo aportaremos, imagino. Toda ayuda posible es poca con la revolución incel que se está viniendo. ¿Y qué más cosas están pasando en el mundo de los hombres? Poca cosa más. La reacción está siendo dura. Los machistas son más machistas y es una movida bastante preocupante. Los chavales jóvenes están desarrollando una personalidad a la contra del feminismo y demás movimientos sociales. El individualismo les hace rechazar la solidaridad y la igualdad y se impone la ley del más fuerte en sus cabezas con corte de pelo ridículo cortado a tazón. Mientras que en muchos hombres de mi generación el machismo se ha convertido en equidistancia, en las generaciones jóvenes la equidistancia propia del que no tiene ni puta idea se transforma en neoliberalismo. Y lo peor es que la rebeldía se ha transformado directamente en fascismo y machismo, cosa que hemos dicho ya bastantes veces. ¿Estamos mejor? Creo que sí. Lo malo es que estar mejor coloca los derechos conquistados en objetivo de ataque. Habrá que aguantar. Y nada, hasta el año que viene, Montipeiro, por mi parte, sobre esta actualización de cómo está el mundo masculino y feminismo y a ver qué A mí tenemos me que contar. parece súper interesante porque evidentemente, a ver, pasan varias cosas. La primera es que creo que el feminismo como movimiento social pasa por varias fases, que evidentemente no todas las personas lo vivimos en las mismas fases, pero masivamente, de alguna manera sí que suceden estas fases. Creo que hubo una primera fase de mucho rechazo al hombre que se autoproclamaba feminista, Sí. porque necesitábamos también las tías poner ese límite, ¿no? Sí. Hubo una fase de decir, no vengáis también a jodernos esto. Y creo Fuera. que fue un enorme y gigantesco acierto. Y yo creo que fue algo funcionó muy bien. catártico que vivimos como la primera vez que poníamos límites, porque era la primera vez que experimentábamos un espacio como nuestro, como propio, en el que éramos las protagonistas. Entonces había una reacción atávica con miedo de, es que ahora van a venir otra vez más y nos van a invisibilizar. Entonces creo que estuvo bien. Creo que ahora el feminismo está en otro lugar, porque ya no es una reacción
ya se ha convertido en una manera de vivir, en un intento de cambiar el mundo en nuestra cotidianeidad, en nuestro día a día, y ahí entran los hombres, por supuesto, y creo que a día de hoy, bueno, yo personalmente no concibo el feminismo sin los hombres. ¿Me sigue saltando alguna red flag, alguna alerta cuando veo a un tío feminista copando mucho espacio? Sí, no lo puedo evitar. Me lo miro, y intento decir, tía, calma, o sea, la revolución tiene que ser de todos, tienen derecho, tienen que estar ahí, hay maneras y maneras de hacerlo. Me chirrían mucho más cuando es alguien a quien yo conozco y que me consta que ha sido un pedazo de machirulo y que en ningún caso ha hecho una reparación ni una autocrítica. Me chirría más, pero sí. Pero bueno, que yo creo que está guay. Creo que estamos en otro momento en el que ya no ser que tampoco hay que decirse aliado, ni que... Y es normal que los tíos quieran hablar, y creo que tenéis que hablar de cómo encajáis en todo esto y qué hacer con todo esto. Pero creo que sigue siendo necesario que habléis más entre vosotros. Sí, yo estoy de acuerdo, Montepiro. Me alegra haber traído este tema. Hablar como todos, siempre, con vuestros amigues de este tema. Efectivamente, tíos. Hablar, ¿eh? Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, hasta de cómo me depilo los pies. Dramas, 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 dramas y caballeros. Bueno, Marcos, yo esta semana vengo con un fenómeno que para nada es nuevo, de hecho es bastante viejo, guiño, guiño, y del que alguna vez hemos hablado tangencialmente, pero hoy es el momento de dedicarle una sección entera a esto. Vale, veamos. perfecto. Dennis Quaid, de 70 años, está casado con Laura Savoy, de 30. ¿Cómo? Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, de 79, tiene una novia, Scarlett Sabbath, de 34. Vale. Mick Jagger, de 80, sale con Melanie Hamrick, de 37. Anthony Kiedis, de 61, sale con una chica de nombre desconocido, también jovencísima, después de romper con su anterior novia que tenía 22. Shaquille O'Neal, de 52, sale con una chica de 21, y Leonardo DiCaprio, por supuesto, a sus 49 años, tiene una nueva novia de 19, que parece su sobrina, o sea, parece su hija. Es turbísimo porque ni siquiera le queda la excusa de es que parece más mayor. No, es que de hecho parece menor. O sea, es muy fuerte. Y bueno, por supuesto la dejará cuando ésta tenga Durísimo. la osadía de cumplir 26 años. Recuerdo que una vez dijimos que qué bien que por fin, a raíz de lo de DiCaprio, ¿no? Que jamás ha salido, recordemos, con una tía de más de 26. Es decir, Leonardo DiCaprio nunca ha estado con una mujer de más de 26 años. Bueno, pues dijimos que qué bien que se pusiera por fin encima de la mesa que esto es algo un poco turbio, Sí. porque siempre se ha considerado no solo normal, sino sinónimo de éxito. Señor mayor con jovencita igual a éxito. En cambio, Éxito. en las señoras no funciona igual. Sobre 2009, Marujita Díaz, con 77, Bueno. era el chiste nacional por presentarnos a su novio Dinio, Dinio. que tenía 31. A ver, es que Dinio también era... Dinio era un poco... pero era bueno... un pieza, ¿eh? Sí, pero en fin... Sí, entiendo. Obviamente, mujeres poderosas como Madonna han tenido novios más jóvenes, pero ni es tan habitual ni tampoco es lo mismo, que este es otro tema del que hoy no profundizaré, pero no es lo mismo, porque no están las mismas estructuras de poder en estas relaciones. Pero bueno, el caso es que hace relativamente poco, se ha empezado a hablar de relaciones de poder, de por qué es bastante creepy que los hombres solo quieran relacionarse con mujeres mucho más jóvenes, y de la inmensa red flag que eso supone. De hecho, entre nosotras hablamos de esto, de si un tío solo le conoces novias más jóvenes... A 1000 kilómetros. A 1000 kilómetros. Obviamente, siempre hay excepciones. Not all viejos. No, El amor puede surgir en determinadas circunstancias donde haya una gran diferencia de edad. Bueno, alguna habrá. Pero la realidad es que la mayor parte de las veces
la relación entre hombre mayor y mujer joven es una relación de poder que se explica en términos patriarcales. Primero, porque en la sociedad patriarcal el valor de la mujer es mucho mayor, por no decir que solo existe cuando estás joven. Evidentemente, las novias jóvenes de esta gente, huelga decirlo, son guapas cuando no son directamente supermodelos. Por tanto, tener una mujer joven y guapa te sitúa como alguien capaz de conseguir las presas más cotizadas o, como les gusta llamarlo ahora, a las mujeres de alto valor. Y además te permite ejercer poder sobre ellas. Las relaciones de poder se definen, tal y como dice la psicóloga Laura Zúñiga, como aquellas en las que hay una desigualdad o desequilibrio de factores como el poder, el control o la autoridad, derivados generalmente de la diferencia de edad, conocimiento y experiencia. Yo le añadiría además el estatus. Obviamente, estas relaciones son abusivas para el que es sometido y controlado, aunque muchas veces no nos demos cuenta y normalicemos conductas de abuso porque desde la inexperiencia o la asimetría que se presenta en la relación creemos que es normal. Muchas mujeres tardan muchos años en darse cuenta de cómo de abusivas han sido sus relaciones con tíos más mayores y de las secuelas que esto les ha dejado. Eso es una conversación bastante recurrente entre amigas, entre mis amigas, que es darte cuenta con el paso del tiempo que una relación que en su día no la veías como creepy, lo fue abusiva y te ha dejado unas secuelas mucho más jodidas de lo que crees. No hace falta que algo se viva como traumático. Simplemente te enculturas o sea, aprendes que las relaciones son eso. Y eso es muy jodido. Sí. Porque cuando te das cuenta, llevas toda tu vida normalizando patrones que te están jodiendo. Sí, Laura Dern protagonizó una película muy interesante sobre este tema, que fue novia cuando era muy niña, con un hombre de 30 y tantos. Y se da cuenta cuando ya tiene 60 claro, de las secuelas, ¿no? Si además las romantizamos como sociedad y las normalizamos premiando socialmente al hombre que las consigue y viendo a esas mujeres jóvenes como afortunadas por haber cazado a un famoso, pues el problema está servido. Y quería hablar de esto porque ya te digo que estoy bastante contenta de que por fin estemos poniendo el tema sobre la mesa, de que es turbio y de que es extraño, porque tú ves la foto de Anthony Kiedis, de Red Hot Chili Peppers, con su novia, tía, y es que vale ya de hombres que salen con tías que parecen su sobrina. Es que me da un cringe que me muero, tío. Sí. Porque además, ¿de qué coño hablas, tío? Tienes 60 años, tu novia tiene 20. ¿De qué hablas? ¿De la selectividad? O sea... A mí me parece muy, muy horrible, aparte de no entenderlo en absoluto. Sobre todo por lo que dices tú. O sea, para mí es tan importante tan asimétrico. Hablar. O sea, estoy hablando todo el día. O sea, a mí me gusta mucho hablar y en este podcast se puede dar fe de ello. Pero también me gusta mucho escuchar, me gusta tener temas de conversación. Y claramente estamos hablando de 2 generaciones de distancia. Estos ejemplos que has puesto son 2 generaciones. Leonardo DiCaprio igual es una, pero casi está en la tiene segunda. 50, Leonardo tiene 19, ¿eh? Es que son 30 años más. Es muy grave. Y... Lo de Jimmy Page, tío, Jimmy Page tiene 77, pero es que su hija tiene 54. O sea, su hija tiene una madrastra de 34. Es rarísimo que tu padre te presente a su novia y tú seas mucho más vieja que la novia de tu padre. Es rarísimo. Es rarísimo porque además las edades que estabas relatando, o sea, realmente estamos hablando de gente que tiene la edad de mi abuela con gente que tiene menos edad que yo. Claro. O sea, y que claro, además yo esto lo veo sucede en esos conceptos y es muy raro. Sucede en contextos, obviamente, de dominación, en la que el hombre es rico, es famoso, es tal. Igual que, o sea, las mujeres, porque la gente dice, pues ellas son unas listas que se aprovechan, ¿qué tal? Las mujeres estamos enculturadas en el mismo sistema patriarcal. Igual que el sistema patriarcal a ellos les premia por cazar una buena presa, que se entiende que es una mujer joven y guapa, para las mujeres también somos enculturadas en que cazar una buena presa es cazar un tío rico y famoso. Claro. Entonces, ellas no son las culpables de nada, ellas están reproduciendo simplemente unas dinámicas que se nos venden como que son exitosas para los 2 lados. Sí. Lo que no te cuentan es cómo te puede anular, cómo te puede subyugar y cómo te puede llegar a someter una relación tan asimétrica. Eso no nos lo cuenta el patriarcado.
Por eso, claro. ellas no son culpables de nada. Ellas están reproduciendo las mismas dinámicas. Porque además, el hombre y el oso, cuando más feo, más hermoso, no importa la belleza. O sea, el atractivo en los hombres, joder, esto de madurito interesante, George Clooney, o sea, nos han metido por los ojos a las mujeres siempre, nos han educado en poder ver la belleza en un viejo. En cualquier sitio. En sí. cualquier viejo. Entonces, quiero decir, es que es así. Sí. Es que es así. Entonces no puedes culpar a una mujer de que reproduzca unas dinámicas en las que nos han educado. Ahora estamos por fin poniéndolas encima de la mesa. No sé si viste el otro día Mireia Bali, que una actriz española que se presentó en la premiere de la serie Lo Comía. Y entonces, Lo Comía, hablamos de un grupo y una época, ¿sabes? Que es una cosa como muy mamarracha y Sí. una estética muy concreta. Entonces ella se presentó en el fotocall con la chaquetita torera que llevaba en homenaje a Lo Comía, solo cubriéndole un pecho, y el otro pecho se lo cubría con la mano. Vale. Porque ella decidió que esa era su performance, porque estamos Vale. hablando de un fotocall, de expresión, de moda y demás. Entonces un periodista le grita: un saluda con la mano izquierda, es decir, enséñanos la teta. Entonces la chavala, que me encantó, porque o sea, lo he vivido con un... oh, por favor. La tía le dice, eso es completamente innecesario. Y luego se va a los periodistas, dice el nombre de este nombre pavo del fotógrafo, y sí. dice, o sea, te tendría que dar vergüenza, y dice, además podría ser mi padre. Y me mola porque lo pone en el sitio. O sea, esta persona, tío, es increíble lo que ha hecho, porque ha sido no callarse, denunciarlo dando nombres, ponerse muy chulita, ¿sabes? Y decir que no, que esto no. Y además podría ser mi padre. Y me gusta que remarque eso, porque es que es verdad. ¿Qué hace un viejo diciéndole a una chavalita que enseñe una teta? ¡Cállate! ¡Cállate, Paco! O sea, a mí, por ejemplo, hace poco un exnovio mío me dijo que estaba saliendo con una mujer más mayor que él, y sentí tanta paz. Porque a mí me llega a decir esta persona que está saliendo con una chiquita de 27 años y me cago en... O sea, es Ya. que no. Me sentí como muy aliviada de decir, es que de verdad, qué bien. Porque me encanta que admire a esa mujer, que la admire, que quiera aprender de ella y que ella tenga más experiencia que él en muchas cosas. Cuando un tío lo único que está valorando en una mujer es la inexperiencia, la belleza Esa es la movida. y la juventud, hostia, eso es una red flag del tamaño de la Unión Soviética. Nos pongamos como es nos muy pongamos. gigante, porque obviamente, a ver, Leonardo DiCaprio, que esté saliendo con una mujer de 19 No la años... admira, no estás con ella ni porque la admiras, ni porque la consideras una igual. La valoras porque es como... Mira, Y ni siquiera porque esté buena, porque tías buenas tendrá en su entorno. de 40, de 50, claro. O sea, no es eso. No, pero tampoco. es porque es el valor de conseguir la presa más cotizada. Y desgraciadamente la presa más cotizada es la mujer más joven. Y eso es algo terrible. Es algo terrible, y que luego es lo que te digo. Habrá circunstancias, habrá veces en las que, bueno, pues puede pasar y ya está. Y será un amor Sí, súper cuando respetable. surgen esos temas siempre... Pero basta ya de tener Yo siempre que me defend- apoyo... Perdón, yo siempre me apoyo en... Si no es un patrón, podría ser Claro, salvable. podría colar, pero que aún así, que no tenemos por qué dejar de hablar de esto porque haya excepciones. Claro. Porque haya gente, es que yo una vez que sí, y luego los que dicen, pues Cher, que me encantan las declaraciones de Cher, de no salgo con hombres de mi edad porque están todos muertos. Es que es incontestable, es que es verdad, claro, cuando tú tienes... Pero que no es lo mismo, cuando una mujer sale con un hombre más joven, pese a que tampoco creo que sea lo ideal, ¿no? Pero no creo que sea lo mismo. Ya. Es otro tema que un día si quieres hablamos, pero No creo es que lo no es lo mismo. mismo. No es la misma estructura de poder la que subyace ahí, porque la edad, aunque sea una obviamente puede ser una fuente de opresión, pero no es lo mismo. No es lo Ni mismo. además, en este caso, en el caso de los tíos, va acompañada de muchos más ejes de opresión. En Y fin. es curioso porque en la cultura popular, bueno, en la literatura, en la cultura en general, creo que se plasma, cuando quieres plasmar algo desagradable, plasmas la imagen de una anciana Sí. teniendo romances con Sí. con Pero jóvenes. es que es imposible, no nos No al entra en la revés. cabeza, no podemos imaginar a una mujer de 77 años con un tío de 34. Es que no. No lo podemos Y cuando imaginar. pasó, que fue con Marujita Díaz y Dinio, era un chiste. Era un chiste total. Era un chiste, es que Sí. nadie se podía imaginar que eso fuera real. En cambio, Jimmy Page ahí está con su novia. Es que es muy fuerte, en fin, pues esto era. Claro, yo me he reído antes de Dinio.
Pero claro, nosotros hemos conocido a Dinio por algún motivo. Claro, es que las novias de estos no hablan. A saber, las novias, estas son invisibles, son totalmente... No, porque son guapas muñecos. y juegan su papel de guapas. Dinio, como era un hombre, jugaba su papel de ocupar espacio. Claro. Aunque fuera más joven. Es verdad, Es Dinio increíble. quería su... En cambio, cuando una novia de un famoso pretende hacerse famosa, se la ve como mala. Sí, automáticamente. En el momento que abre la boca... En el momento que ya abre la mal. boca, uy, está, tal. Ah, ya sabemos por qué estabas con él. A ver, wow. Que tiene 80 años, claro que tengo mis intereses. Pero de hecho, en el documental este de Netflix de Anna Nicole Smith, que era esta chica, ¿no? Que se casó con el Howard, bueno, con un anciano decrépito, y el muy hijo de puta no le dejó herencia. Claro que no. Y la gente lo decía, que se joda ella Claro. por interesada. Claro. Ah, y él no está interesado. No, él no Él tenía no está ningún interesado. interés. Él con 237 años que tenía, él no tenía interés en tener una novia. Venga, va. O sea, me parece que la desheredara. Me parece la cosa más machista, Sí. más misógina y más horrible del mundo. Puto desgraciado. Por favor, respeto para Anna Nicole Smith, never forget. El viejo ese, que no sé ni cómo se llama. Bueno, pues ya está. Claro. Con esto... Sí, yo por acabar con algo positivo, si quieres, ¿tú crees que las nuevas generaciones van a curar esta movida? No lo sé, ya lo iremos viendo. Pero yo veo creo... cierto desinterés de la juventud en la gente mayor en general. No, yo creo que... Pero no es la creo que gen- a nuestra generación le impresionaban más Sí, las generaciones total, anteriores claro. que a las Y creo nuevas. que se está poniendo sobre la mesa que esto es una red flag y los tíos que lo siguen haciendo cada vez están peor vistos. Y sí. No sé, veremos qué Cómo va va. pasando antes de que acabe el mundo. Bueno, pues ya está. Nos vamos a ir porque yo estoy llegando tarde a un cumpleaños. Ah, ¿sí? Venga, va, Patreon.com / todo Qué mal. tarde. Entrad, dadnos vuestro dinero, sufragad este podcast, contribuid, sed mecenas, que Hacedlo, está muy por bien, favor. es muy bonito. Y porque yo necesito dejar de trabajar para poder dedicarme a ver los Bridgerton, que es lo único que quiero hacer. Claro que sí, Monty Peiro. Nos vamos con una canción de La Perra Blanco, que es una guitarrista y cantante Impresionante. excepcional. Yo he Se tenido llama... suerte de grabar un vídeo Ah, con sí, ella. qué guay. Y es impresionante. Es increíble. Pues Came Back Home, y con esto nos vamos, y la semana que viene más. Y Peor.